Egun on guztioi, eskerrik asko, eta eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik, bigarren konferentzia soberanista gaude, ez ditzuk esan duen moduan, guk lanean jarraitzen dugu eta jarraitzeko asmoa daukagu, tinko. Eta eskerrik asko Xabier, badakite gainera bere agenda egokitu behar izan duela gurekin egoteko, eta hori asko estimatua dago. Eta, bueno, labur-labur egingo izuet pixka bat bere aurkezpen labur-laburra eta bere hasiko gara solasaldiarekin. Xabier Antitz bakizue filosofoa dela, irakaslea eta Omnium Kulturaleko presidentea une honetan, eta bere ibilbidean pentsamendu politikoa, gogoeta etikoa eta herriarekiko konpromisoa nabarmendu beharko genituzke. Nazionalismo baztertzaileen itzulera eta krisia dugu gaur solasgai, eta zentzu horretaz hitz egin nahi dugu. Nahi dugu jakin burujabetza Katalunian nola ulertzen duzuen, nola irudikatzen duzue, eta zein da proposatzen duzuen nazio eredua. Eta besterik gabe hasiko gara ingurumariarekin, y lo primero que igual tenemos que intentar entender es el contexto, ¿no?, internacional y el lugar que el soberanismo catalán pues tiene que o está desarrollando o quiere plantear en este momento, ¿no? Estamos, como ya ha quedado en evidencia, estamos ante un debate sobre la nación, una soberanía que reaparece en un contexto internacional profundamente tensionado, marcado por la confrontación entre dos modelos antagónicos de entender la política, el poder y la comunidad política, y asistimos a un retorno de un nacionalismo cerrado, excluyente, fortificado, ¿no?, frente al que desde Euskal Herria, desde Cataluña, hemos intentado formular un nacionalismo mucho más incluyente, mucho más berritzaile, decía Maite Ubiría, ¿no?, innovador, siempre vinculado a los derechos, ¿no?, y con todos nuestros límites y con todas nuestras contradicciones, pero frente a eso, en este momento en que tenemos a un trampismo, ¿no?, y a un concepto de soberanía que excluye a personas, ¿no?, que vulnera derechos, en Euskal Herria hemos introducido un concepto que en euskera se llama gasatasuna, tasun es una txiski, desde aquí ya no la gaztelanes no la desatendan, pero que, bueno, quiere decir positivo, ¿no? Es verdad que el genocidio que se está haciendo en Gaza genera rechazo social, ¿no?, pero frente a ello no tenemos una actitud pasiva, sino que en Euskal Herria, ¿no?, nos hemos formulado de una manera activa de defensa de derechos, ¿no?, y de querernos posicionarnos en este contexto internacional de otra manera. Y desde esa pequeña breve introducción queríamos preguntarte, ¿no?, desde tu punto de vista, ¿en qué marco internacional se inscribe hoy los movimientos soberanistas de Cataluña, de Euskal Herria? ¿Existe el riesgo de que queden atrapados o confundidos con esta ola soberanista reaccionaria? ¿Y cómo se puede explicar Alianza Catalana en este contexto? Muchas gracias, Zelay, Egunon, y sobre todo permitirme primero dar las gracias inmensas a Gurescu por la invitación. Es un honor y un placer estar siempre aquí, más que para explicar cosas, para aprovechar y aprender muchas. O sea que, primero de todo, muchísimas gracias. Y segundo, disculpas por la vergüenza de tener que explicarme en castellano y no poder ni haceros alguna de las respuestas en euskera, que es lo que sería legítimo y normal y una forma de corresponder con agradecimiento a la invitación. Decía que las preguntas que nos habíais enviado para pensar han sido casi como un examen de doctorado, porque son precisas, son contextas, afinan
en el problema que vivimos de manera muy fina y por tanto no permiten respuestas retóricas. Iría de la primera pregunta, que son tres, a la seguramente más pertinente, que es el riesgo. ¿Hay riesgo de que los movimientos soberanistas en Euskal Herria y en Cataluña y en los países catalans se vean dentro de esa vorágine o incluso confundidos con eso? Y hay que decir rotundamente que sí. Y seguramente es el gran riesgo que corren nuestros movimientos en un momento como el actual. Entre otras cosas por una obviedad, y es que ninguna nación ni ninguna comunidad está absolutamente vacunada contra la tentación del repliegue identitario y contra la tentación tóxica del nacionalismo excluyente. Esta tendencia está, y ahora iremos al caso de Alianza Catalana, y por tanto hablamos de una cosa que en Cataluña ya está ahí. Pensábamos que no, que eso no iba a pasar nunca. Tiene 5 años de crecimiento y con una amenaza realmente latente, ¿no?, que ahora ya es manifiesta y clara. Entre otras cosas, seguramente lo que nos obliga es a pensar de dónde procede toda esa forma de entender un nacionalismo soberanismo, ¿no?, una aspiración a la soberanía que deriva hacia esa posición que tú determinabas de manera muy precisa, porque es una tendencia que se sustenta en una idea de la nación natural, fija, inmutable, estática, en una idea de un pasado mítico que nunca y en ningún sitio existió, y en la idea de una identidad que se cierra, se repliega y se bloquea ante cualquier posible influencia que venga de fuera, considerada como una amenaza, como un riesgo, como algo que genera miedo y que básicamente, si lo tenemos que decir filosóficamente, es la alergia frente a la alteridad y a la diferencia, ¿no? En el caso de los movimientos soberanistas de Euskal Herria y de Cataluña, la procedencia y la vocación surge de todo otro sitio, y por tanto de un nacionalismo que es cívico, de un nacionalismo que entiende la nación y por tanto el nosotros como una construcción permanente, es decir, no como algo ya dado que haya que preservar como si fuera un museo modificado, ¿no?, sino como algo dinámico, que está vivo, que hay que construirlo, que se piensa más en proyecto de futuro que no en proyecto de pasado, y por tanto de cómo se aborda esa nación que se construye cada día a la hora de hacer frente a los retos del pasado, no solo de preservar alguna cosa, que básicamente articula respuestas a otros problemas en otros momentos históricos, ¿no? Y eso implica esta idea de la construcción permanente, el asumir el contexto en el que estamos, que es de sociedades cada vez más diversas, cada vez más plurales, y de cómo se construye a partir de ahí. Las tradiciones de los movimientos soberanistas en nuestros dos pueblos vienen de allí. En el caso del catalanismo democrático, tiene, por decirlo corto, 125 años de existencia, y esa es la batalla desde los orígenes. Es decir, solo había habido alguna tentación parecida a lo que es Alianza Catalana, de manera muy periférica y muy marginal en torno a los años 30, pero ni siquiera con representación parlamentaria, y por tanto estamos ante una emergencia de algo nuevo. Porque aquello que define un movimiento soberanista en Cataluña como en Euskal Herria es de ser movimientos radicalmente democráticos, es decir, el criterio es la profundización en la democracia que todavía no se tiene, movimientos que se sustentan en la conquista de derechos y de libertades, y yo creo que ahí está una de las claves que ya apuntabas, pero de derechos y libertades para toda la comunidad política, y no solo para una parte que sustenta la división entre el nosotros y el ellos, ¿no? Y una noción de identidad inclusiva, integradora, y luego iremos sobre eso, pero que además es igualitaria, es solidaria, es consciente que también hay una fractura que no depende solo de la diversidad sociológica, sino también de la diversidad socioeconómica, de las desigualdades y de la pobreza, ¿no? Es cómo se batalla con esto. Claro, desde una perspectiva internacional, quizá nos lo tenemos que decir, ¿no?, a 2026.
vamos un poco a la contra. Porque la tendencia, y no solo desde Trump, sino sin que nos vayamos al Paleolítico, solo que miremos un poco atrás, siglo XXI, de los últimos 25 años, la tendencia global ya apunta hacia donde estamos. Desde 2001, con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, cuando el debate estaba, como recordaremos todos, entre seguridad y libertad, se blinda y empieza una cosa que es a favor de la seguridad y en detrimento de la libertad o de las libertades. Y eso conlleva más seguridad, es más poder a las estructuras policiales, a los tribunales y las estructuras judiciales a la hora de hacer control poblacional, control de la disidencia, etcétera, en lo que fue, y estamos hablando de hace 25 años estrictamente, la primera contrarreforma de esta ola contrarreformista o de repliegue en la que estamos. Pero allí empieza alguna cosa con los bombardeos de Afganistán que llegan hasta los de Gaza o hasta Ucrania o hasta Venezuela, aunque los unos sean bombardeos y el otro sea directamente el secuestro, que es la violación de los derechos, del derecho internacional más elemental, ¿no? Y también ahí el uso de la fuerza bruta viene a romper y a poner unos condicionantes que cambian, podríamos decir, al menos a fecha de hoy, las normas de funcionamiento geopolítico. No es que hace 26 o 50 años eso fuera un paraíso, pero estamos en un nuevo ciclo de reformulación de cómo se funciona a nivel global, y esa es una segunda ola que ha marcado estos últimos 25 años, a mi juicio, y todavía hay una tercera, que esta es más relevante específicamente para la pregunta que hacías, que es que en este contexto de flujos migratorios globales de grandes dimensiones, están generando sociedades que son cada vez más complejas y más diversas, ¿no? Y ahí es donde entra de pleno el repliegue identitario como una forma de autodefensa frente a lo que se ve como una amenaza, generando discursos de miedo que van de la mano de discursos del odio, con lo cual siempre el que llega de fuera es la amenaza, es el que nos pone en riesgo y es al que se le intenta impedir que esté, ¿no? Aquí Trump, digamos que está marcando un poco la línea desde el lema, el American First, que es una manera de decir de Americans First, es decir, no América primero, los americanos primero, y enlazo con de Alianza, el lema de Alianza Catalana, que es primero los de casa, ¿no? Es decir, traducción literal que introduce el elemento directamente xenófobo contra cualquier posibilidad que atenta contra lo que se considera como un riesgo para la identidad. Claro, nuestros movimientos soberanistas se fundan, tanto en Euskal Herria como en Cataluña, en casi lo contrario de los tres repliegues, ¿no? Es en favor de los derechos individuales, pero también colectivos y también nacionales, en favor de las libertades y en favor de la profundización y la radicalidad democrática a la hora de abordar el pluralismo y la diversidad. Claro, la Alianza Catalana casi es de manual, ¿no? Por una parte, se alinea con esa tendencia global, es decir, no está planteando nada diferente de lo que se está planteando desde las políticas trumpistas, por decirlo de alguna manera, hasta todo crecimiento de la extrema derecha por toda Europa, ¿no? Pero por otra parte tiene una singularidad local, podríamos decir, ¿no? O nacional, que es que bebe de parte del Estado generado después del proceso, por decirlo simplificadamente, ¿no? En ese estado de desánimo, de desorientación, de desmovilización, pero también de profunda desconfianza contra los partidos políticos, contra los liderazgos, contra las instituciones de autogobierno, generando un poco como una forma de canalizar
ese malestar realmente existente, pero que se canaliza en forma de discursos del odio. No es nada nuevo porque esto tiene 3.000 años de historia, que es buscar un chivo expiatorio a quien le echas la culpa de todo. El discurso de la Alianza Catalana, como sabéis, es la culpa de la sanidad es de los inmigrantes, pero la culpa de la educación también es de los inmigrantes, y la culpa del paro juvenil también es de los inmigrantes, y la culpa o la responsabilidad del descenso del uso social del catalán también es de los inmigrantes, ¿no? Es confluir todo ese malestar, todo ese odio y toda esa desconfianza en lo que es el hilo conductor de todas las extremas derechas norteamericanas o europeas, ¿no? Pues sí, efectivamente, ¿no? Estábamos hablando de un soberanismo innovador, ¿no? Y es verdad que podemos decir que estamos a la contra, ¿eh? Pero desde estar a la contra también nuestros pueblos creo que han sabido estar históricamente en el sitio que les tocaba, ¿no? Completamente. Hoy le leía unas declaraciones de Susan Sarandon, ¿no? Que, bueno, ponía en valor la figura de Sánchez, precisamente porque está en el lugar donde debe estar, ¿no? En el lugar de la historia, ¿no? Desde ese concepto, ¿no? de soberanismo innovador, ¿no? Igual tenemos que también empezar a hablar de nación abierta, ¿no? Porque efectivamente tú dices todo en contra, la culpa. Esto no es cuestión de culpa, esto es cuestión de construir conjuntamente, ¿no? Entonces ese concepto de nación abierta, soberanía democrática, puede ser considerado como un modelo alternativo. Y en ese sentido, ¿cómo tenemos que entender la soberanía? Yo creo que precisamente la soberanía en este mundo interdependiente, donde efectivamente hay crisis, ¿no? Pero crisis creo que ha habido siempre, ¿no? ¿Cómo podemos afrontarlo desde los pueblos solidarios, ¿no? Que queremos construir, no queremos buscar culpas ni chivos expiatorios, ¿no? Es uno de los grandes retos, ¿no? Por una parte, la paradoja de apostar por la disputa, por la soberanía, y que eso no implique un repliegue, sino una interconexión mayor, ¿no? Con lo que son las crisis globales, pero también los debates globales, ¿no? Y que además eso se haga de manera constructiva, que yo creo que es lo que nos inspira. Es decir, por decirlo rápidamente y disculparme, ¿eh? Pero no estamos en esto para llorar. Estamos en esto para ganar. Eso es. Y con los lloros poca cosa ganaremos, ¿no? Más que generar una cierta autocomplacencia, ¿no? Y una compasión, sí, es verdad, qué mal que estáis o qué mal que estamos, ¿no? Que la ambición es constructiva. Cuixart lo decía siempre, que, oye, no os olvidéis nunca, estamos en esto para ganar. Si no es para ganar, deja sitio a otros, ¿eh? Y por tanto la idea es de construir, de no engañarse respecto de las dificultades, de los problemas, de los riesgos, pero venimos a construir, porque no hay victoria ni que caiga del cielo, y ahora ya lo sabemos, ni que esté en juego en 24 horas. Y por tanto, calma, es una batalla larga, y esto da de construir muchas cosas. Claro, en este contexto, que es simplemente no esconder las dificultades, pero tener claro hacia dónde se va, que eso y no otra cosa es lo que tiene que dar sentido a cada cosa que se haga, y por tanto es el corto, el medio y el largo, ¿no? Pero sin olvidar el largo. Hay muchas cuestiones que tienen que ser repensadas y seguramente la de la soberanía es una, ¿no? No nos sirve ni siquiera la manera en que hablábamos de la soberanía en los años 80 o 90. Por tanto, cuando reclamas, y es yo creo que una exigencia compartida, ¿no? Tenemos que innovar, tenemos que probar de hablar de ese problema que arrastramos desde décadas, por no decir desde varios siglos, pero estamos al 2026 y por tanto en la terminología y en todo, bueno, nosotros lo planteamos, ya no podemos hablar como al 2017, es decir, no es que no tengamos que hablar como a finales del siglo XIX, es que los conceptos del XVII están erosionados y estamos hablando, todavía no, de una década después, ¿no? Claro, la soberanía plantea un problema nuclear que afecta a Euskal Herria,
Afecta a Cataluña, afecta a Irlanda, afecta a Escocia, afecta en tantos otros sitios del mundo y por tanto no estamos solos en esa batalla, ¿no? Y la soberanía, básicamente, por aportar a la pregunta en los términos que lo planteabas, se juega en una especie de triángulo, ¿no? La soberanía afecta a un estatus de reconocimiento de la comunidad nacional como sujeto político, eso continúa siendo elemental y básico. Si ese reconocimiento, iba a decir no se da, no se dará nunca. Si ese reconocimiento no se consigue, no hay nada sobre lo que construir, ¿no? Pero ese reconocimiento implica como mínimo dos cosas más, que son como dos ejes del triángulo, que es por una parte el derecho a decidir democráticamente tu futuro político, estamos hablando de derecho, y por tanto no solo de reconocimiento del sujeto, sino de reconocimiento de algo que te puede orientar y guiar la acción, y de la mano de los instrumentos institucionales que te han de permitir materializarlo, ¿no? El sujeto político, comunidad nacional, derecho a decidir sobre tu futuro y que no lo decidan otros, y los instrumentos para poder materializarlo. La batalla por la soberanía se juega justamente ahí, en la Cataluña actual, y en esto diría que en algunas cosas es diferente que en Euskadi y en Euskal Herria. Perdonar que lo diga de forma un poco brusca, pero tenemos una cierta conciencia cada vez más generalizada, incluso en lo que sería no estrictamente el universo independentista, sino fuera, el soberanista, pero también el del catalanismo democrático, una cierta conciencia cada vez más generalizada de que casi no es posible decidir sobre nada que no sea irrelevante, o sobre algunas cosas del todo. Un poco, sí, pero del todo no. Y en aquellas cosas que no sean relevantes, también ir tirando. En las relevantes, dejárnoslo a nosotros, ¿no? Y esa sensación, ahora mismo, más allá del ruido, que pueda llegar desde Cataluña, es una conciencia que se está expandiendo bastante más allá de lo que sería estrictamente el universo independentista y soberanista. Puede uno escuchar al presidente de la principal patronal en Cataluña, que es Fomento del Trabajo Nacional, Sánchez Llibre, una persona reconocida en el 2017 por su oposición a todo lo que pasó, y hablar en términos de eso. Es que no podemos, ¿no? Es que no podemos, no tenemos control desde el punto de vista estrictamente patronal o empresarial de poder tirar adelante todo eso que implica los retos para las bla, bla, bla. No se puede, esa sensación cada vez más expandida, de no poder decidir sobre tu futuro en términos estratégicos, ¿no? Ni sobre fiscalidad, ni sobre infraestructuras, ya sabéis el lío que tenemos de los trenes, ¿no? Pero es que ni siquiera sobre aspectos en los que, por volver al estatuto del Neolítico, se le reconocen a Cataluña competencias exclusivas, como son el ámbito de la lengua y como son el ámbito de la escuela, ¿no? Es decir, en el estatuto viejo, desmontado por lo constitucional, no ya el renovado, las últimas decisiones sobre la lengua y el uso de la lengua y sobre la escuela las toman los tribunales, no se toman desde las instituciones catalanas. Llevamos 10 años intentando resistirnos a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ahora en el Constitucional, que es el único país de Europa en el que el tribunal dice qué porcentaje se tiene que utilizar de la lengua castellana. Perdone, ¿en qué momento usted dispone de capacitación pedagógica para decir 25%? ¿Por qué el 25 y no el 23 o el 27? ¿De dónde le viene el influjo divino a la hora de determinar, como no pasa en ninguna nación de Europa, que un tribunal dice cómo tiene que funcionar la escuela? Es decir, ni en eso, que el Estatuto Viejo reconoce competencia exclusiva a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña respecto a eso, el Parlamento de Cataluña aprueba una ley sobre los usos de la lengua en la escuela
con una mayoría abrumadora del 83%, y vienen unos tíos con toga que dicen, oiga, no, yo le voy a decir cómo tiene que ser la escuela. Bueno, esa sensación, y disculpar que haga la caricatura, es la sensación de que ni siquiera en eso podemos determinar cómo tiene que ser nuestra escuela simplemente en el porcentaje de las lenguas. Claro, esto, si nos vamos de la anécdota, nos permite plantear que el problema de los movimientos soberanistas, o el reto, es que en el caso de Euskal Herria y en el caso de Cataluña es una disputa por la soberanía contra los estados español y francés, que se resisten a simplemente reconocer esa capacidad de autogobernarse respecto de cuestiones relevantes para la comunidad y que afectan a derechos, que afectan a la capacidad de instrumentos de autogobierno real, que permitan una cosa tan simple como determinar las políticas públicas, que permitan resolver los problemas. En esa última instancia resulta que la decisión, perdona, no está en tus manos, la tomará otro, y por tanto la disputa por la soberanía es esa. ¿Cómo se conjuga eso? Como decías, la otra dimensión, ¿no? Con esa vocación de interdependencia. Bueno, seguramente lo tenemos que repetir, aunque sea muy obvio, ¿no? Y es que aspirar a la soberanía y a la soberanía plena no es para aislarse del mundo, ni para aislarse de las crisis globales, ni para aislarse de los debates globales. Esa es la caricatura que siempre se hace desde los nacionalismos de Estado frente a los nacionalismos que no lo tenemos, ¿no? O sea, el único nacionalismo al que se le acusa de desconectar del mundo es a los movimientos soberanistas que aspiramos a disponer de instrumentos de poder para autogobernarnos, pero no vale para aquellos que lo tienen. Hombre, perdone, ¿no? Claro, ahí la batalla, en el caso de Cataluña, casi da un poco de risa, ¿no? Porque, claro, hemos sido europeístas antes de la existencia de la Unión Europea e internacionalistas antes de que se hablara de globalización. Y es casi una caricatura, es que si no fuera como una broma uno no lo recordaría. Pero, claro, venimos de una tradición y de una memoria y a veces lo tenemos que recordar entre quienes dicen, no, es que apostar por eso es cerrarse. Perdón, el primer filósofo en Europa que utiliza la lengua vernácula en el siglo XV es Ramon Llull escribiendo catalán, ¿no? Es decir, que venimos de ahí, ¿no? Que venimos del modernismo, de cuando casi encuñó como lema es del norte que nos viene la luz. Venimos del discurso de Pau Casals en Naciones Unidas diciendo soy catalán, y venimos de una comunidad de siglos trabajando por la paz, por aglutinar la diferencia. Claro, bromas las mínimas, ¿no? Cuando nos acusan a Euskal Herria o a Cataluña de que apostar por la soberanía conlleva el riesgo de que es que te quedarás en tu huerto. No, perdone, huerto será el suyo, ¿no? Que desde ahí, desde Ramon Llull hasta los movimientos y los flujos empresariales a la hora de la exportación, nuestra economía, la vuestra y la nuestra, y nuestra cultura ilustra sobre esa ambición en la cual los problemas del mundo son problemas nuestros. Si precisamente eso define un poco la característica del soberanismo. A nosotros nos gusta siempre recordar y perdonar que casi es una caricatura de Pau Casals en pleno franquismo diciendo lo que dice Naciones Unidas. Unos minutos antes de que se estrene el himno de Naciones Unidas, que lo compuso él, de ahí hasta Pep Guardiola, para entendernos, ¿no? Y por tanto dando ruedas de prensa en que, aparte de fútbol, habla de Gaza, por decir algo, ¿no? Esa es la forma de entender para nosotros desde el soberanismo en Cataluña la catalanidad, que es no hay defensa de nuestros propios derechos y de nuestras propias libertades, sino es siendo extremadamente sensible a las batallas por los derechos y las libertades, y allí donde se vulneran en todo el mundo. ¿De qué vamos a buscar complicidad internacional frente a la vulneración de nuestros derechos y frente a la negativa a reconocer derechos nacionales elementales, si no somos extremadamente sensibles y permeables a
a que esa batalla se está librando en muchos sitios del mundo, ¿no? Frente a esos que pretenden creer que la batalla por la soberanía es una batalla por cerrarnos en nuestro huerto, es decir, no es ningún huerto, es una batalla que nos conecta a luchas globales. Claro, ahora tenemos un poco la batalla puertas adentro, podríamos decir, ¿no? A nivel estatal, que es la de disputar la soberanía para tener más autogobierno, pero puertas afuera para tener voz propia a la hora de participar en las crisis globales y en los debates globales, que es, yo diría, que la misma sensación extendida en esta guerrilla, que es, oiga, perdone, déjeme hablar a mí. ¿No? Es que es casi como la ley elemental de los estudios subalternos, ¿no? Es decir, no hable por los otros, deja al otro que hable. Oiga, nosotros tenemos voz. No, es que ya le representamos en todas las instancias. No, usted se representará a usted mismo, ¿no? Y a su Estado, pero a nosotros no nos representa, ¿no? Entonces, ¿cómo se articula esa batalla? Yo diría que yo creo que esto es no solo constructivo, sino bonito. Es decir, tenemos desde los movimientos soberanistas de Euskal Herria y de Cataluña, y en Cataluña en Òmnium lo tenemos muy claro, y me centro solo en Europa por no hablar de un mundo, ante el crecimiento de la extrema derecha xenófoba en toda Europa, ante la tendencia a atacar la diversidad social, tenemos fórmulas. Y tenemos fórmulas que llevan decenas, por no decir, y me limito al caso del catalanismo democrático, 125 años, ¿no? De cómo incorporar de manera diferente a como se ha hecho en otros países de Europa a la gente que llega de fuera. En el caso catalán decimos siempre que es que no tenemos varita mágica, pero no la tiene nadie, porque sería idiota de decirlo. Pero quizá fórmulas que funcionan sí, es un poco más modesto una fórmula que una varita mágica, ¿no? Pero frente a los dos grandes modelos de resolver la cuestión de la diversidad en Europa, que han sido, y disculparme la simplificación sobre todo, por favor, el modelo asimilacionista, que representaría de alguna manera Francia, de tal manera que para ser francés tienes que dejar de ser aquello que eres, o frente al otro modelo que ha sido el multicultural, básicamente anglosajón, y disculpad la simplificación, que continúa siendo lo que eres, pero nunca serás inglés, serás británico pero no inglés. Tenemos fórmulas distintas. Nosotros siempre decimos que Cataluña es una máquina de hacer catalanes, ¿no? Es decir, basta que te hagas del Barça y que digas dos frases en catalán, ¿no? Es decir, el acceso a la catalanidad es casi gratis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bromas aparte, en el contexto que actualmente tenemos en Europa, ¿no? Por no decir en todo el mundo occidental, tenemos fórmulas y queremos defender nuestra forma de construir nación a partir del reconocimiento de la diversidad interna, porque queremos participar en igualdad de condiciones allá donde se están produciendo esos debates globales, y que no sean otros, porque el Estado español ni el francés no representan eso, ¿no? En ese sentido, es verdad que en Euskal Herria y en Cataluña conseguimos traer esos debates globales a la ciudadanía. Es decir, no se convierten en debates solamente de élites, ¿no? Que en otros países existe eso, pero en Euskal Herria sí, y en Cataluña se bajan también esos grandes temas al territorio y a las personas, ¿no? Y sabemos que dentro del soberanismo abierto, ¿no? Como tú bien has resaltado, tenemos el idioma y la cultura propia, ¿no? Tanto cara adentro como cara afuera también, ¿no? Vengo de ayer, unas jornadas en el Senado de Madrid sobre la IA, sobre la importancia de que las lenguas, y no lo decía un griego, profesor Chio, ahora no me acuerdo el apellido, pero era un experto en inteligencia artificial que estaba dando asesoramiento al Consejo de Europa, y estaba a nivel mundial una persona muy reconocida, y estaba reivindicando la soberanía de cada parlamento porque tiene la cultura, tiene el contexto, claro, que esa gran IA de la inteligencia del futuro necesita, ¿no? Y hablaba precisamente de la necesidad de datos abiertos, de la cultura abierta,
y hablaba de la necesidad de ese plurilingüismo en el Senado español. Entonces, esos aspectos, quiero decir que vosotros sabemos que los trabajáis, esa defensa y el desarrollo de la lengua y culturas propias desde la perspectiva soberanista, y nos llama mucho la atención un proyecto que tenéis que es Llures y Vincles en este contexto. ¿Nos podrías explicar un poco? O sea, que me gusta que me hagas esta pregunta, porque son dos de nuestros proyectos estrella, pero permíteme poner el marco. Òmnium, que sabéis que se crea en el 1961 y por tanto en plena dictadura franquista, nace con 3 lemas, que es lengua, cultura y país. Y por eso voy ahí, ¿eh? Y ahí estamos, casi 65 años después. La cuestión y el matiz es que no es lo mismo trabajar por la lengua, la cultura y el país en los 60 que en los 80, que en el 2026, ¿no? Y por tanto es como desde la entidad y la organización se ha conseguido dar respuesta en cada momento histórico a aquello que era una batalla por la lengua, por la cultura y el país, que no son 3 cajas separadas, ¿no? Sino que las 3 de alguna manera van juntas. Por si puede servir para contextualizarlo, ¿no? Y por poner un ejemplo, Òmnium nace en la década de los 60 con la lengua catalana proscrita como el euskera de la enseñanza, de los medios de comunicación, de todos sitios, con un objetivo casi muy esencial, que es defender la lengua en un momento crítico, ¿no? Un momento crítico. Y Òmnium se dedica a hacer cursos de catalán de manera masiva por todo el país, con 3 objetivos fundamentales. Uno, que los propios catalanoparlantes sepan leer y escribir su lengua, que claro, dicho hoy, casi, ¿y eso pasaba? Sí, pasaba. Mi padre, pobre, hablaba un castellano, por decirlo con todo cariño, de su hijo, un poco rudimentario, y cuando se escribía cartas con su hermana y con su padre, se las escribía en castellano, que es una lengua en la que no habían hablado ni hablaron nunca. Eso que pasa a mi padre era generalizado, había una generación que no se había formado y por tanto era incapaz de leer un libro en catalán, ¿no? Bueno, Òmnium se dedica a hacer clases de catalán para alfabetizar a los catalanes y las catalanas, ¿eh? Pero se dedica también, estamos en los años 60, cuando había una gran migración peninsular, sobre todo de Murcia, Andalucía, Extremadura y parte de Asturias, Galicia, a dar cursos que permitía que los nuevos catalanes de la década de los 60, a través del acceso a la lengua, accedieran a la catalanidad, etc. Y una tercera línea casi visionaria en aquellos momentos, sobre todo lo sabemos después, que es que se dedicó Òmnium a la formación de maestros y maestras de catalán, en un contexto en el que no podían ejercer de maestros y maestras de catalanes, pero cuando se empezó el modelo de escuela catalana a partir del 77, había 30.000 maestros y maestras acreditadas con titulación de catalán, que permitió que de un día para el otro las escuelas que ya estaban allí pudieran empezar a dar clases de catalán. Eso fue visionario. Bueno, actualmente Òmnium, su batalla por la lengua no puede ser esa. Los índices de conocimiento del catalán están garantizados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y dónde hemos puesto el foco? Porque esto toca el corazón de una de las cosas que planteabas y que también es una respuesta a las preguntas de antes, que es que ante esa gran ola migratoria de los últimos 15 años, digamos, Òmnium y Cataluña se vuelve a encontrar ante el mismo reto de los años 60 y 70. La única diferencia, y por tanto, siempre cuando nos discutimos decimos, no, es que la migración en Cataluña no es nueva, sino que es histórica. La diferencia es que en los 60-70 el grueso de la migración era peninsular y ahora el grueso de la migración es de Pakistán, de la India, de Marruecos, de Argelia, del Senegal, de Angola, de Venezuela o de Argentina. Pero el reto, en porcentaje y en método, si me perdonáis, es el mismo. Bueno, Òmnium se ha fijado como objetivo estratégico el trabajar con eso, porque creemos que el tema de la lengua
no solo en Cataluña, porque también en Euskal Herria, es la forma de acceso a la catalanidad, la forma de acceso a participar de la nación. Y ahí hemos dedicado todos nuestros esfuerzos y toda nuestra energía desde la convicción, que si queréis es una convicción casi manifestativa, ¿no?, que en Cataluña el hecho migratorio es estructural. Y no solo es estructural, y por tanto no es ninguna novedad, sino que es motivo de orgullo y de autoestima colectiva, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues hemos articulado toda una gran operativa, si permitís, que tiene que ver con, en la Cataluña de los 8 millones, haber puesto el foco en una cosa que puede parecer ultra concreta, pero es una cifra, que en la Cataluña de los 8 millones hay 2.300.000 personas, que está dicho rápido, que quieren aprender catalán o mejorar el poco que saben, pero que no tienen mecanismos para hacerlos. Porque durante las últimas 2 décadas la oferta de acceso al conocimiento catalán está estancada desde hace más de 20 años, mientras no ha dejado de venir gente. 2.300.000 personas, la oferta de acceso al conocimiento catalán, cuando empezamos toda esta batalla, porque es una batalla más que una campaña, era una oferta institucional de 100.000 personas al año. Es fácil entender que 100.000 plazas al año, si la demanda es de 2.300.000, nos vamos para resolver la demanda del 2026 de aquí 20 años. Que vaya usted a saber dónde estaremos, ¿no?, sin que ese crecimiento migratorio continúe. Nosotros hemos puesto el foco ahí desde una perspectiva que lo vinculo con un concepto clave que tú planteabas antes, que es que acceder al conocimiento catalán es un derecho. Y por tanto hay que garantizar el acceso a un derecho. Y garantizar ese acceso al derecho hoy no se produce, ¿no? Toda nuestra batalla tiene que ver con esto, y ahí es donde hemos desarrollado 2 grandes proyectos. Uno es la campaña de Catalán para Todos, ¿no?, Català per a tothom, que es como una especie de plataforma que ha acabado agrupando a 180 organizaciones y entidades de las que tienen más base y más representación del país, para entendernos, patronales, sindicatos, asociaciones de vecinos, la Confederación de Cooperativas de Cataluña, que tiene 2,5 millones de socios, la UFEC, que tiene 750.000 deportistas federados, como una batalla para favorecer el crecimiento de espacios donde se pueda aprender el catalán, no a través de las clases, sino acceder al conocimiento catalán como una forma de arraigo, como una forma de fomentar y acceder a la catalanidad, de incrementar el sentido de pertinencia, etcétera. Y hemos hecho algo que es una operativa de la que estamos muy contentos, que es convertirlo no en una demanda de los catalanoparlantes ni de Òmnium, sino movilizar a los nuevos parlantes exigiendo el acceso al conocimiento catalán. Hemos traído un vídeo que dura 1 minuto, que no sé si estamos en condiciones de verlo. Es súper sencillo, pero que seguramente lo dice mejor que yo. Es 1 minuto. Catalunya, el més natural és parlar la llengua d'aquí. He començat a parlar català He après el català. buscant l'amor. Soc Merlis Mosquera, Soc en Mauricio. Soc Martina Puga, Soc Jens. Soc en Dani. Soc de Colòmbia. Soc suec. vinc d'Argentina, soc nascuda a Venezuela, I vaig venir a Barcelona fa 1 any i mig. Som nous parlants del català, més de 3 milions de persones, que no el teníem com a llengua familiar. defensem que tothom que viu, estudia o treballa a Catalunya ha de poder accedir al català. però avui això no és així. Per això demanem al govern que multipliqui l'oferta de cursos garantint almenys 200.000 places anuals, adaptant els horaris i fent que arribin a tots els municipis. A les empreses. Que ens ofereixin formació de català gratuïta al mateix lloc de feina. A les entitats i escoles, Que arribin allà on no arriben els cursos formals. organitzant grups per aprendre català entre veïns i famílies de diferents orígens. A la societat en general, que no es canvie de llengua de manera automàtica. I ens permeti fer servir el català sense prejudicis ni barreres. Accedir al català No és només aprendre'l, sinó també poder-ho parlar.
Vosaltres podeu ajudar a fer-ho possible. Convidem a tota la societat a sumar-se a aquesta crida. Pel dret de tothom a accedir-hi, Volem més català. 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 La verdad es que... Bueno, lo explican mejor que yo, ¿eh? Pero es la idea de decir, no es fomentar paternalistamente porque es nuestra lengua y vais a tener que aprenderla. No, es dar voz a los nuevos hablantes que reclaman del país, no solo de las instituciones. Tenemos derecho a aprender vuestra lengua porque queremos participar de vuestra comunidad política. Para Òmnium, que siempre trabajamos en el corto, medio y largo, este es un proyecto de una década que no va solo, como seguro que adivináis, de revertir el descenso del uso social del catalán, sino que va de, a través de la lengua, construir nación, a través de la lengua fomentar el sentido de pertinencia y de alguna manera un poco trabar eso. El proyecto Lliures es correlativo de este porque lo que atenta es contra las desigualdades, contra la pobreza y contra la exclusión en un ámbito, por decirlo en un minuto, en el que Òmnium, que es una actividad que lleva 60 años trabajando por la lengua, no había trabajado nunca. Pero ya hace una década que descubrimos que no hay forma de trabajar por la nación y de construirla. Y por tanto no hay forma de trabajar por la lengua y la cultura si no trabajamos también en contra de las desigualdades, de la pobreza y de la exclusión. Esto es casi como un cambio de cultura política, porque Òmnium no venía de ahí. Es verdad que en Euskal Herria desde Cataluña o de Cataluña aprendemos muchas veces el cómo. Y es una cosa que siempre a mí me llama mucho la atención, el cómo abordáis los mismos retos que nosotros tenemos. Bueno, ya me están diciendo que nos hemos pasado de tiempo. Pero tenemos todavía dos preguntas y vamos a intentar ser más breves. Perfecto. Una Lo prometo. Es que las preguntas eran tan precisas que han dado mucho para pensar, ¿eh? Creo que las respuestas están siendo muy satisfactorias. Pero el contexto, ¿no? El contexto de los movimientos soberanistas, y yo creo que hay un dato que es Irlanda. Irlanda tiene previsto que en el año 2030 va a hacer el referéndum para la reunificación de su país, ¿no? De la isla. Y en ese sentido, bueno, pues nos gustaría preguntarte directamente qué aprendizajes ofrece el proceso, el caso irlandés, y qué elementos del proceso, ¿no? Construcción de mayorías, legitimidad internacional, gradualidad, que os parecen interesantes o si hay algún otro aspecto que consideráis de interés. Ser obediente y por tanto telegramático, ¿no? Aprendizajes diría que 3, ¿no? O diríamos, porque tenemos gente en la entidad pensando en torno a esto. En primer lugar, ¿no? El caso irlandés permite demostrar que es posible acomodar una demanda de secesión mediante mecanismos pactados y legales. Desde la perspectiva del Estado español, esto está en las galaxias más allá de Plutón. Pero eso pasa, y pasa 2026. Un segundo aprendizaje es que yo creo que esto inspira mucho a conflictos territoriales como los nuestros, ¿no? En Euskal Herria y Cataluña. Y es que después de años de conflicto, Irlanda enseña también, y es otro aprendizaje muy relevante, que todas las partes pueden y deben entrar en un marco democrático para decidir conjuntamente el futuro. No es menor. Y ahí queda. Y una tercera, que es que un proceso de este tipo también tiene efectos democratizadores, diríamos, ¿no? Dentro de la comunidad política, porque obliga al diálogo sobre temas tabúes, sobre temas separados y segregados generacionalmente, etcétera, etcétera. El mensaje es, yo creo que no nos lo tienen que enseñar, pero Irlanda nos enseña que no tirar nunca la toalla, ¿no? Que la democracia siempre acaba encontrando esa grieta en muros absolutamente impermeables por donde acaba entrando. Hay que imponerse mirada larga,
pero eso pasa. Y de las tres cuestiones que planteabas, es imposible, porque las tres son claves. Y además las tres nos las creemos muy profundamente. Una, la de la construcción de mayorías. Es que si no, no se va a ningún sitio. Para Òmnium, por deciroslo muy simple, de los tres objetivos estratégicos de la entidad, de donde cuelgan proyectos, acciones, iniciativas, uno es lo que llamamos vertebración de la sociedad civil. Ya que no somos un partido político, trabajamos en la sociedad civil y nos toca vertebrar, nos toca aglutinar. Muriel Casals, que fue la presidenta de Òmnium antes de Jordi Cuixart, decía una cosa maravillosa que la tenemos impresa y tatuada. Y es que Òmnium será el último puente cuando ya no queden puentes. Es decir, Òmnium tiene la vocación de puente, es decir, la vocación de aglutinar, la vocación de no solo aglutinar, que es juntar, no, también de vertebrar, y cuando se vertebra, ejercer de detonante para construir grandes consensos y para cambiar las cosas. Es que no podemos no hacerlo, ¿no? Es casi como un mensaje que puede más que nosotros. Frente a otras organizaciones que muy legítimamente a lo que tienden es a trabajar con aquellos que piensan exclusivamente como ellos, a Òmnium nos imponemos el trabajar con gente que no piensa como nosotros, porque los que piensan como nosotros ya los tenemos. Òmnium Cultural continúa teniendo hoy la base social más grande de ninguna otra organización de la sociedad catalana, con más de 150.000 socios y medio millón de comunidad. Es decir, los nuestros ya los tenemos, y está muy bien, y podríamos tirar millas, pero la gran batalla de los movimientos soberanistas, Irlanda es un caso, es la de la construcción de mayorías, y las mayorías se suman porque se construyen, y se construyen a partir de la diferencia, etcétera. Cuixart desde la cárcel nos prohibió, perdonad la confidencia, nos prohibió, prohibir quiere decir prohibir. Es decir, no se aprobará ni en la ejecutiva ni en la junta directiva de Òmnium ni una acción, ni un proyecto, ni una iniciativa, decía Jordi Cuixart, que la hagáis solos. Es que tenemos este proyecto que es muy chulo, ¿quién lo hace? Òmnium. No se aprueba. Todos los proyectos tienen que ser hechos con otra gente. Por lo tanto, hay proyectos de lengua que todos están hechos, cada uno de ellos, con un conglomerado de gente diferente, que además han de ser gente diferente, ¿no? Y que piensen diferente, y si no son indepes, perdonad, mejor. Y si son soberanistas, fantástico, pero que tampoco no lo son, mejor todavía, ¿no? El acostumbrarse a llevarlos a nuestras batallas, a gente que están en otras, encontrando un punto en el que tenemos que librar la batalla. Mira, hay una cifra que nos enamora, porque además es reciente. En 2025, Òmnium Cultural, que tiene 52 sedes desplegadas por todo el país, desplegó acciones, proyectos o iniciativas con más de 2.300 organizaciones de la sociedad catalana. 2.300 en un año. Es que lo que hacían en un pueblo del Pirineo o lo que hacían en un pueblo de la costa marítima del litoral, todo era con otras organizaciones. Eran AFAs de las escuelas, eran asociaciones de vecinos, era un sindicato, era una organización cultural, era una entidad de migrantes, lo que fuera. Pero no hay proyecto que no se teja. Por tanto, lo de construir mayorías para nosotros es como vocacional. La legitimidad internacional es evidente y es clave, y la de la gradualidad, somos muy fans de la gradualidad. En Cataluña es un gran debate, es un gran debate, porque hay una cierta tendencia muy, yo diría que masculina, ¿no? Disculparme las simplificaciones, del o todo o nada. Hostia, con el o todo o nada siempre te quedarás con la nada, porque además lo sabemos. Y por tanto, pues bueno, para plantear un o todo o nada, tienes que saber que las mayorías con las que vas a liberar esa batalla, las ganas. Porque si no la tienes, sin el todo, fijo, será la nada. Claro, desde esa perspectiva se aprende que has de ir ganando batallas, ¿no? No podemos, porque hemos venido a ganar, ¿no? No podemos rehuir
la vocación de ubicar batallas que nos permitan tener victorias, pero no será la victoria total. Las victorias permiten ir avanzando, permiten ir construir, permiten reforzar la construcción de mayorías, permiten vertebrar, y eso es un poco... Irlanda nos lo enseña esto también, claro. Y también, ¿no?, el mismo proceso, también comentábamos antes, ¿no?, que también el proceso también se entiende como resultado final, como derrota o como en ese gradualismo, ¿no?, que es lo que se ha aprendido, ¿no? Disculpar, porque ya debemos estar cerrando y por tanto iré muy... lloraos de casa, nos decimos siempre, ¿no? Y por tanto, sí, no conseguimos lo que queríamos, pero los aprendizajes son descomunales. Al 2026, si atendemos a la capa más superficial, podemos tener la sensación de que lo hemos perdido todo, pero veníamos de un porcentaje, por decirlo muy rápidamente, de independentismo que no llegaba al 20%. Estamos disputando mayorías parlamentarias, cuando dice 48, 46, 51, 52, perdone, veníamos por debajo del 20, y si lo ampliamos a lo que sería el universo soberanista, estamos en torno al 70%. Por tanto, eso está ahí, poca broma, y desde eso hay que trabajar. ¿Es suficiente? A la vista está que no, ¿no? Y por tanto, el gran aprendizaje que nos toca, lo diría en dos fórmulas, y explico una cosa solo, si te parece, final de lo que comentábamos antes al principio. Para nosotros, esa vertebración de la sociedad civil es clave desde el punto de vista estratégico, porque hemos fijado en ese horizonte de 10 años el reconstruir la hegemonía social que ahora está erosionada y inoperante. Nos toca eso. No somos un partido político, trabajamos desde la sociedad civil, queremos al Barça, queremos a la UFEC, queremos al Girona, queremos a las universidades, queremos a los sindicatos y queremos a las patronales. Òmnium no había tenido relación hasta el 2017 con las principales patronales de Cataluña. Perdonar, ¿qué independencia aspiramos a trabajar sin el universo de las patronales y el universo de los sindicatos, ¿no? Es decir, va de eso, de reconstruir hegemonía social para, cuando las circunstancias cambien, volver a disputar la hegemonía política. Nosotros estamos trabajando ahí y, por tanto, nos toca construir capital social, por decirlo de una manera muy rápida. Y, por tanto, desde la perspectiva de Òmnium, y no somos los únicos, sino que es una tendencia muy mayoritaria, el ciclo del 17 está acabado. La Europa contemporánea o mundo contemporáneo va por ciclos, la historia no es una línea, que todo va sumando, esto va por ciclos, somos así, es decir, las cosas crecen, suben, se despliegan, crecen, y si va bien ahí se queda, y si no, pues bueno, ahí estamos, en el ahí no. Pero bueno, eso es un ciclo, que no es determinista. El problema es que donde estamos no es donde estamos, sino en un otro sitio. Bueno, pues a partir de ahí trabajamos. Y os diré solo como una cosa que además no la explicamos nunca, y ahora que no nos escucha nadie la podemos decir, Mario, que lo estoy viendo, y Durre lo saben, y por supuesto Josu, que es casi fundacional para Òmnium. Y es en el 2020, antes de la pandemia, con el presidente de Òmnium Cultural en la cárcel, les dieron el 100.2 que les permitió salir, ¿no? Salir, volvían a la cárcel algunos días para trabajar, digamos, ¿no? Conseguimos hacer la primera ejecutiva con Jordi Cuixart fuera de la cárcel, que la hicimos en su fábrica. Y nos sorprendió porque llevábamos el orden del día habitual para trabajar las cosas y dijo, fuera, quitarme todo esto de en medio porque os voy a poner, dice, no sé cuánto durará, y efectivamente duró muy poco, luego 100.2. Dice, os voy a poner un encargo y tenéis para trabajar meses. Estamos en el 2020. Y dijo algo así, y os lo simplifico. Esto se ha acabado. Y esto era de donde veníamos, cuando había mucha gente que todavía hablaba de un mandato del 1 de octubre y estas cosas, ¿no? Como sacar la declaración de independencia a un armario y ponerla y ya está, ya estará resuelto, ¿no? Dice, esto se ha acabado. Y por tanto, ya se dará cuenta cada cual cuando se dé cuenta que esto se ha acabado, pero nosotros, como que lo hemos visto, esto se ha acabado, vamos a trabajar, porque la brújula fundacional es que lo volveremos a hacer.
¿no? La célebre frase escupida literalmente al Tribunal Supremo. Y por tanto el encargo que nos hizo es analizar a fondo qué pasó en el 2017 y analizar en qué fallamos y analizar qué teníamos que tener y no tuvimos. Y nos añadió una cosa que siempre me pareció muy divertida y me parece todavía ahora, que es: y no hagáis como los críos. Para decir, es que la culpa fue de aquel que se cagó, que fue de aquel que se espantó, que fue de aquel que se fue corriendo, o que fue de aquel que se escondió en casa. Olvidaros de los otros, que no tuvimos nosotros como organización de la sociedad civil. Que los otros hagan sus deberes, nosotros tenemos la obligación de hacer los nuestros. Bueno, de ese encargo salió como un mapa, efectivamente, de los déficits de la sociedad civil en 2017, que están en la razón que en aquello que nos compete como sociedad civil no estuvimos en condiciones de garantizar. Lo mejor de todo es que desde 2020, y llevamos 6 años, todo lo que está haciendo Òmnium, todo, es el intento de subsanar déficits cartografiados de aquello que en 2017 no tuvimos y que cuando las circunstancias cambien, que no está en nuestras manos decir cuándo cambiarán, muy burros seríamos si continuáramos teniendo los mismos déficits que en el 17. Y eso no pasará. Y por tanto, como a Jordi Cuixart le gusta, dice: lo importante del lo volveremos a hacer, del lo tornarem a fer, no es la frase lo volveremos a hacer, sino la continuidad que siempre ha dado Cuixart, que es: y lo haremos mejor, ¿no? Que tiene que ver con esto. Bueno, placer bat, benetan placer handi bat, asko ikasten dugu guk katalanekin eta zurekin bereziki, jarraituko dugu lanean, ze euskaldunon eta katalanen artean badago magia bat, Pirineoak elkartzen gaituelako edo zer izango dan hori, baina, bueno, besterik ez eskertu benetan, eta orain baditugu 5 minuto, 10 minuto esan diate, baina 5 minutu atxeratuta gabiltza, eta irten komuna joateko eta berriro sartzeko eta jarraituko dugu. Eskerrik asko guztioi.